todas las personas que nos acompañan en los lunes con las artes, para el Departamento de Artes Visuales y Estética de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle. Es un gran honor hoy tener como invitado uno de sus graduados de la licenciatura en Artes Visuales. Para las personas que están ingresando a la conferencia, quiero decirles que estas reuniones siempre son grabadas, pues con una intención de orden pedagógica, didáctica, y también quedan subidas en el canal de YouTube de extensión de la Facultad de Artes Integradas para que posteriormente puedan compartir en redes sociales esta conferencia. Por lo tanto, vamos a empezar a grabar. Listo. Bueno, ahora sí, muy buenas tardes. Para Michael, quiero hacer una presentación, una introducción de nuestro conferencista del día de hoy, 9 de noviembre de 2020. Michael Donovan Garzón es licenciado en Artes Visuales de la Universidad del Valle e integrante de URAMBA, Observatorio de Movimientos Sociales, Conflictos y Paces, del Grupo de Investigación Eje Sociológico, y actualmente Mitakuye Oyasin. Ha realizado trabajo con diferentes organizaciones urbanas, afro, campesinas e indígenas. Participó en el Festival de Cine y Artes Visuales de Bugarte, donde obtuvo una mención con el trabajo RH2.F positivo. Su búsqueda estética se centra en la representación de la memoria colectiva y la tradición, la memoria histórica del conflicto armado, la violencia, sus repercusiones en la cultura, pervivencia, lucha de los pueblos indígenas y campesinos. Así que, Michael, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros como departamento y como licenciatura, pues es un honor volver a escuchar a nuestros graduados y saber en qué van sus procesos. Profe, muchas gracias. Buenas tardes a todos los compañeros, compañeras y demás asistentes a la charla. Es un placer estar el día de hoy aquí con ustedes y pues voy a presentarles el trabajo que tengo para hoy, el proyecto. Entonces voy a compartir pantalla. Bueno, la charla del día de hoy se llama Una mirada crítica. Una mirada crítica del artista desde el quehacer político. Presentado por Michael Donovan Garzón. Y pues quería primero empezar, digamos, con ese esquema, donde vemos que el artista, como actor político, trabaja desde una cuestión o desde dos términos que quise emplear, digamos, desde esa parte, que sería lo político y la política. Quise plantear la política desde una cuestión de las relaciones que hay con el otro, de las relaciones entre humanos, entre hombres. También quise, digamos, emplearlo desde el término que tienen los griegos, que es desde la polis, desde lo público. Entonces, a partir de eso quise plantearlo de esa relación con el otro, digamos, empezando desde uno mismo como ser, la familia y jerárquicamente también con la sociedad. La cuestión desde la parte artística o desde el artista también se emplea, digamos, desde la cuestión del desarrollo de la técnica o del techne. Entonces quise emplear, digamos, las técnicas artísticas, que en mi caso sería, estaba empleando, digamos, tres tipos de técnicas artísticas: el dibujo, la pintura y el bordado, que es, digamos, el punto más fuerte desde donde yo trabajo, para trabajar, digamos, este temas que tiene que ver con la tradición y con la memoria. A partir de, digamos, de esta cuestión técnica y de esta cuestión de la parte política o de la parte de lo político, se genera una indagación. Es ahí donde el artista toma contacto con ese otro, que se trabaja desde la parte política, que es la sociedad, la familia y, digamos, demás núcleos que se encuentran, digamos, en esa sociedad. A partir de esa indagación, de
puede ser de ese estudio etnográfico, esa investigación etnográfica, resulta un tema o se desarrolla, digamos, un tema, que es a partir desde ahí donde uno trabaja. Este tema se da a partir de una problemática o un problema, una necesidad del artista de expresar el sentir y el pensar, que es muy trabajado desde la parte colonial, esta cuestión del sentipensante. Y a partir de ahí ya se desarrolla la cuestión de la producción artística y que se trabaja de igual manera con la cuestión de los referentes artísticos, visuales y conceptuales. Digamos que a partir de eso es que ya resultan estos proyectos artísticos. Bueno, voy a comenzar a esbozar uno de ellos. Fue algo que hicimos en pedagogía con un compañero que se llama Víctor Hugo Collazos. Quise plantear y traer a colación estos talleres porque son talleres que nosotros pues vamos a comenzar a trabajar con mi pareja en comunidades y también con los pueblos indígenas si es posible. Entonces, en un primer momento se denominó estos talleres artísticos para la paz. El primero fue acerca de la caricatura, que fue Pacicatura, una viñeta para dibujar la paz. Se trató de trabajar con ese eje temático de la parte de la paz, porque digamos que estamos en una coyuntura en ese momento. Bueno, se trabajó la parte teórica, práctica, esbozándole a los muchachos cómo debían haber, pues, como las diferentes formas de los rostros, dependiendo de cómo es la figura de la persona, porque pues de persona a persona va cambiando, digamos, esa cuestión de los rostros. Digamos también cómo se emplea la línea de los ojos, la línea de la nariz, donde va la boca. Entonces todo ese tipo de cuestiones se trabajaron en la parte teórica. La expresión de los ojos, digamos los diferentes movimientos que hace el rostro y también digamos las orejas. Se tomó como referente a Matador, uno de los caricaturistas, digamos, un poco más importante que ha tenido, digamos, una relevancia a nivel nacional. Y pues se tomó, digamos, como referente para que las personas a partir de eso comenzaran a trabajar este tipo de caricaturas. Bueno, ese también se tomó de referente, digamos, dos imágenes y dos figuras públicas como Juan Manuel Santos y el otro fue Uribe. Entonces, a partir de estas imágenes ya comenzaron a trabajar ellos en el taller. Esto fue en la Biblioteca Mario Carvajal y pues con el grupo de promoción lectora de la universidad se hizo esto y con la biblioteca. Esto ya es como los trabajos que cada una de las personas fueron haciendo. Se va empleando, digamos, como la cuestión técnica. Bueno, este dibujito sí fue el que realicé yo. Y pues comenzaron como a transgredir también esa imagen, ¿no? Esa imagen de tomar otros referentes de animales, otras cosas que mofaran pues como la cuestión de la imagen de estas figuras públicas, un poco burlesca por ese lado, un poco también muy suburbano en cuanto a esto. Digamos que ahí también se ve la cuestión de la expresión de los rostros. Entonces ahí también una cuestión, digamos, técnica de la expresión de la línea en cuanto a los dibujos que ellos estaban realizando, ¿no? Digamos que hay cierta fuerza o en algunos en cuanto a la línea, a las expresiones también. Entonces digamos que fue muy chévere, digamos, compartir ese espacio porque era un espacio, digamos, muy institucional, pero muy público a la vez con las personas que hay ahí en la universidad, ¿no? Entonces, habían personas que entraban y como que unos se quedaban, otros pasaban mirando y todo eso como que ¿qué estaban haciendo? La única cuestión, digamos, adversa que hubo con esta cuestión de los talleres fue que las personas, como en ese momento estaban con la cuestión de la paz y todo el mundo estaba hablando de paz y todos andaban con sus cuestiones, digamos, desde la parte institucional del Estado con que haciendo talleres y cosas así para las comunidades, entonces la gente no se pegó porque pensó que estaba vinculada a ese tipo de procesos que lleva el Estado, entonces pues como que la gente, pero pues hubo un grupo de unos 15 personas ese día, entonces es un buen grupo para trabajar desde la parte artística. Aquí está Mario y se fue como el espacio, estar hablando, estarles comunicando como que qué es lo que van expresando, qué es lo que van viendo, que comienzan a ponerle, digamos, palabras, todo este tipo de cosas.
aquí con la cuestión de la bomba atómica y la palomita de la paz ahí. Entonces también hay unos referentes ahí, digamos, simbólicos, como es la cuestión de la paloma, que es el símbolo de la paz. Bueno, ya adelanto un poco. Eso ya fue la parte final, esa es como la metodología que trabajó. La parte teórica, la parte de cómo mostrarles, se podía hacer una caricatura muy fácilmente, el desarrollo del taller, y finalizamos con una exposición donde cada uno sustentaba lo que quería decir, digamos, desde del proceso. Y estos son como el trabajo final que hubo aquí. Voy a ver si de pronto puedo compartirles un pequeño video. Pongamos este. No lo estamos viendo, Michael. Lo escuchamos, pero no lo vemos. Todavía estamos viendo el PowerPoint. Ok, yo creo que... Los signos que uno en la realidad... Si quieres, deja de compartir el PowerPoint. Eso. Ahora sí vemos el video. Para que... ¿Se escucha? Incluso muchas cosas Sí, como se escucha. este tipo de personas. Entonces, no es gratuito que, bueno, yo por ejemplo le haya hecho como que tantas como signos o símbolos, diría yo, como de barrio, ¿sí? Pero son símbolos, son signos que uno en la realidad uno le tiene como mucho temor, mucha resistencia, ¿cierto? Uno, digamos, ve, no sé, alguien caminando por la calle con una tremenda champaca en la cara, tiene tatuajes de piercing, pues uno que lo primero que se manda a robar a una calle, ¿cierto? Y es como esa sensación de temor. Y yo creo que, pues para mí, estos dos personajes han sido como desde mi época, no sé, como los que más han sembrado como ese temor y tantas cosas aquí en el país. Entonces, como por esos significativos rasgos. Y pues chévere, bacano hablar con eso. Entonces, digamos que esa fue parte como de la presentación. Y pues voy a seguir acá compartiéndoles esto. Entonces, como esa es la experiencia que hubo, digamos, a la parte artística en este taller, que fue como, digamos, muy importante, pues esa retroalimentación que hay del trabajo, ¿no? Como es importante, digamos, en los talleres hacer este tipo de cuestiones, pero es vinculando la parte artística con la parte social o con las cuestiones políticas en ese sentido, ¿no? Entonces, digamos que por ese lado se trabajó eso también. El segundo fue una apuntada por la paz, bordemos la colcha de la reconciliación. Se pretendía, digamos, realizar una colcha donde pues, cada una de las personas trabajaran su bordado a partir de cuestiones que fueran políticas, cuestiones que hubieran vivido de la violencia, porque pues como actores siempre, pasivo o activamente, hemos sido parte de ese conflicto armado, ¿no? Eso es algo que es recurrente, digamos, en Colombia. Entonces, pues quise trabajar este también y traerlo acá. Ay, qué pena. Traerlo acá a colación. Y bueno, este es el día del detenido desaparecido en Valparaíso. Esto es, creo que es en Chile, no me acuerdo bien. Y pues lo que trabajaban ellos en ese momento era como unas frases aludiendo a ese tipo de trabajo, de cuestiones que habían pasado, digamos, con personas que habían sido parte de esa cuestión de la violencia. Entonces, pues esa es como la parte que se trabajó aquí. Otro referente que fue Manos que Bordan Memoria, esto creo que es en Argentina, donde también, digamos, por iniciativa propia de las mismas personas, de las mismas comunidades, comenzaron a trabajar este tipo de espacios. Otro que no alcancé a referenciar aquí fue el de las tejedoras de Mampuján, que ellos trabajaron pues unas colchas también muy bonitas después de lo que pasó en ese territorio, donde entraron los paramilitares y pues prácticamente arrasaron con esa población. Entonces, digamos que ahí también hay un trabajo artístico desde la parte del bordado, que es como el interés que hay
en el trabajo mío también como forma de hacer memoria. Y digamos que con este tipo de trabajos que vienen desde la misma comunidad, desde las mismas personas, vemos que ahí se va vinculando indirectamente algo que tiene que ver con las cuestiones artísticas, y pues otros lo dirán que es desde la parte artesanal, pero que las mismas personas sienten la necesidad de que eso es importante de reflejarlo de alguna manera, y lo hacen a través del bordado. Debe ser, digamos, por una cuestión que también evoca, digamos, el bordado, por la cuestión de que la cuestión del dibujo, del bordado, del tejido, siempre generan, digamos, como una pasividad, una forma de poder hacer catarsis con eso que se siente y que se piensa en el momento. Ya después de eso se hizo como una cuestión ya de la parte del bordado como más histórica, empezando con la cuestión de las agujas que se hicieron pues en el año 4800 más o menos, que hay registro con huesos. Entonces digamos que es como esa cuestión de la línea de tiempo que también tiene la parte del bordado. Aquí tenemos otra imagen donde también trabajan la parte desde los egipcios, donde se ven también, digamos, bordados en los vestuarios de las personas de la época. Esta es una casulla bordada en el siglo XV, que es ya la Edad Media, ya la cuestión de todo lo que es la cuestión teológica, religiosa de Dios. También vemos esta del casaca bordada en 1800, que ya tiene que ver con cuestiones ya como más militares, más ornamentales en ese momento. Tienen una función diferente a la cuestión que busco pues, en la parte ya contemporánea y con el trabajo. Este es un bordado del siglo XIX. Entonces se le iba exponiendo a cada una de estas cuestiones que habían, digamos, desde la parte histórica también del bordado. El bordado de punto de cruz, que fue el que más utilizaron en ese día en el taller. Ya aquí es la presentación, las personas que iban llegando al espacio, y ya pues aquí es como explicar las puntadas que se utilizaron ahí, que son bordadas, pues son puntadas muy sencillas. Yo creo que recuerdo que Mario en el día de la exposición del trabajo de grado, él hablaba sobre eso, que por qué no había indagado más sobre la parte técnica en cuanto a eso de irlo desarrollando más, digamos, otro tipo de puntadas. La cuestión fue también que eso se hizo. Traté de mirar otro tipo de puntadas, pero creo que la cuestión era también como trabajarlo desde la parte que también vincula ahí, que es la parte de la pintura y también la parte del dibujo. Entonces digamos que una puntada hacia atrás, de darle una, dos, tres, cuatro, cinco puntaditas ahí delineando, con eso ya estamos dibujando, con el bordado, con la aguja. Y la otra cuestión es, de lado a lado uno ya va rellenando también, digamos, la imagen. Y ya usted mira hacia dónde tira la puntada para ir trabajando la parte del relleno y la parte de los detalles como para darle esa cuestión de imagen pictórica, ¿no? Aquí se le está explicando la puntada. Los materiales que utilizaron fue hilo, aguja y la valladera. Este es Pablo, que es un compañero de la biblioteca también de Mario Carvajal, y otras compañeras de artes y también se me olvidó la otra compañera de qué era. Otra compañera de ciencias sociales, artes también. Entonces estaban trabajando, digamos, cuestiones más simbólicas, como es el símbolo de la paz, otro símbolo de la paz acá. Bueno, otras personas ya trabajaron algo como más abstracto. Y esto es como ya al final del taller, donde ya comenzaron a exponer también, digamos, lo que habían hecho en ese momento. Bueno, otro de los trabajos que, este sí ya está, este era el que yo hablaba el día de la sustentación, el día del trabajo de grado, que era, pues, esto es como un título provisional que hay del trabajo, ¿no? Que es bordando los hilos de la tradición, memorias y significados alrededor del fogón. Digamos que yo tomo la cuestión del fogón, del Nachat, el Fincher, creo que es en Nazayugüe, como una cuestión también de resistencia, porque digamos que del fogón parte mucho de las cuestiones tradicionales desde los pueblos indígenas y también campesinos, porque digamos que las primeras enseñanzas, hasta de nosotros que hemos vivido en una parte urbana, que tenemos, pues la mayoría de nosotros tenemos ascendencia campesina,
pero que digamos que es recurrente esa cuestión de estar yendo y viniendo desde lo urbano a lo rural. Entonces, las enseñanzas de uno siempre fueron alrededor del fogón. Uno siempre veía a la abuelita, a los tíos, a la mamá, a las primas, a la madre de uno, pues alrededor del fogón haciendo la cuestión de la comida, lo del maíz, desgranando, conversando. Entonces, como que siempre es un centro de pensamiento, siempre es un centro que religa a las personas, a la familia y en las comunidades indígenas y lo que hemos, digamos, otras comunidades hemos perdido, otros pueblos, es que también es cuestión de donde se trabaja la parte social, la parte de la sociedad. Porque digamos que las comunidades indígenas o los pueblos indígenas se reúnen alrededor del fogón a hablar cuestiones que tienen que ver con cuestiones de sus proyectos de vida, con sus cuestiones tradicionales, la cuestión de la medicina, todo ese tipo de cosas se trabajan alrededor del fogón. Y el fuego es algo importante, digamos, desde la cosmovisión de los pueblos indígenas. Entonces, digamos que ese es un centro de resistencia que tienen los pueblos y que es importante, digamos, seguirlo trabajando y que se tiene que tener en cuenta. Entonces, digamos que este trabajo se parte desde esa cuestión de la importancia de esa necesidad y esa búsqueda que pues, en este sentido tengo como artista en cuanto a lo que he visto y lo que he podido ver desde los pueblos indígenas. Y desde la cuestión también tradicional de la casa, que ya es como una cuestión más campesina, pero pues que está arraigado también a esas cuestiones tradicionales indígenas. Bueno, estos son como los referentes artísticos. Uno es Manuel Muelas. Este es un pintor de Guambía, donde trabaja, digamos, como la cuestión del tampancuarí, la cuestión de la dualidad entre hombre y mujer. Y hay muchas cosas y rasgos, digamos, aquí cuestiones que tienen que ver ya con el territorio, cuestiones que tienen ya que ver con la cuestión de la tradición. Entonces, este es como uno de los pintores referentes. Aquí ya lo que yo decía, que es como una cuestión también del alí o del yatul, que el yatul, digamos, es como como la chagra que nosotros decimos, o como la huerta que tenemos en nuestra casa, y de ahí es donde parte también la cuestión de la soberanía alimentaria, ¿no? En Guambía recuerdo que había un mayorcito que hablaba acerca de eso. La cuestión de la soberanía alimentaria parte de la misma familia, desde el fogón o desde el fuego que parte desde cada una de las casas del pueblo, de la comunidad. Entonces, digamos que esa es la importancia que también hay, digamos, alrededor también del yatul. Está el fuego dentro de la casa, la familia que se religa ahí dentro de eso, y hacia afuera ya comienza a haber, digamos, como una cuestión de escenarios que se van construyendo a partir de ese fogón, ¿no? Y también debemos recordar que desde el fogón o desde el Nachap, tomando como referencia esa palabra de los Misap, es de donde parte el derecho mayor, el derecho que tienen los pueblos como pueblos originarios que hay en diferentes partes del mundo, ¿no? Y que pues a partir de una convención y todo eso se comenzó a trabajar esa cuestión de dónde parte la ley de origen, que tiene que ver también con la cuestión de la cosmovisión y con todo esto que está dentro de su cuestión cultural y cosmogónica, ¿no? Entonces, digamos que el yatul es muy importante también en esa cuestión de los pueblos indígenas, también como soberanía alimentaria y también como cuestión que construye, digamos, el pueblo. Ese ya es el fogón como tal, y el nachap, la cocina, y el fuego, el nacup. Y pues eso es como un reflejo, una representación de la cocina tradicional de los Misap. El fogón, el fuego. Y digamos que, bueno, más adelante vamos a ver eso. Esto ya es un artista que es también de Silvia, que es de la Universidad del Cauca. Trabaja la parte de identidad y feminidad desde la cuestión artística. Ya trabaja ya otras problemáticas en cuanto a la cuestión del ser mujer misap, ¿no? Tienen que ver ya con la cuestión de la identidad, la cuestión de cómo se construye la mujer, ¿no? Desde el territorio. Entonces ahí ya trabaja como esa cuestión de la feminidad y la cuestión de lo patriarcal también ahí, ¿no? Entonces digamos que ella va por otra línea en cuanto a su trabajo artístico. Bueno, esa es otra artista, creo que es de apellido Cloud, que es de Estados Unidos. Ella es gitana y trabaja también como la cuestión mística que hay detrás
pues como esa cuestión de su ser como gitana. Y pues la cuestión que me gustó aquí fue como el trabajo artístico que tiene ella con la cuestión del bordado, ¿no? Y el formato que cambia. No es ese formato cuadrado que nosotros tenemos a ver, digamos, desde en la pintura, en el dibujo, sino que ya transgrede como una cuestión también del formato trabajando sobre los mismos tambores. Aquí hay otro referente. Y bueno, aquí ya partimos a la cuestión de los referentes conceptuales, que ya es el fogón, la memoria y la tradición. Estos son como los referentes que tengo hasta ahorita en cuanto a la cuestión conceptual del fogón. Uno es significados del lenguaje iconográfico en manifestaciones objetuales indígenas. Este ya es las mochilas de la etnia Misap. Y pues aquí ya quería trabajar, era la cuestión de tomar el referente, digamos, desde la parte abstracta que hay del fogón, ¿no? Entonces aquí está, digamos, el fuego que está en la mitad, este triángulo, y las tulpas alrededor de la mochila, del triángulo, del rombo que digamos. Entonces dice, en esta mochila el motivo pregnante es el fogón, el cual está conformado por un rombo en la parte del centro y 8 triángulos distribuidos a cada lado del rombo. Los triángulos representan las tulpas y el rombo representa el fogón o el fuego. En la parte inferior y superior del cuerpo se usan los colores de la bandera guambiana, al igual que en la cincha, dando coherencia al diseño. Digamos que otro punto importante ahí a rescatar, bueno, ahorita mejor hablo sobre eso. Estas ya son, digamos, imágenes que toman del mismo libro donde trabajan ya las plantas medicinales, que también hacen parte, digamos, importante ahí, en cuestiones que tienen que ver también con cada una de las etapas de vida que tiene, digamos, los pueblos indígenas, en este caso los Misap, que es cuando la mujer, digamos, ya llega, cuando le llega la menstruación, que se tienen que hacer ciertas limpiezas, que se tiene que estar en un sitio apartado, que tienen que tejer, creo que son 3, 4 mochilas, que es como un número representativo de ellos, y que ya desde la parte de las plantas y todo eso se hacen unos remedios con ciertas plantas y todo eso para poder como pasar esa etapa. También es el nacimiento, también tiene las mismas cuestiones. Entonces estas son como las plantas que trabajan ellos, la alegría, la rendidora, el maíz capio y la orejuela. Pues la orejuela sí ha tenido harta cercanía porque a veces hasta en la casa de mi novia a veces se hacen limpiezas o limpias o se armoniza, digamos, la parte de la casa y pues en el territorio también se hace ese tipo de cosas para hacer como limpieza y también trabajo de la parte, digamos, de la tradición. También hay muchas cuestiones que tienen que ver con la medicina que se trabaja este tipo de plantas. Y el otro sería el segundo plan de vida, hipervivencia y crecimiento MISAP. Digamos que aquí hay muchas cuestiones que tienen que ver, digamos, con el fogón. En el plan de vida está mucho de lo que tiene que ver el fogón donde parte la cuestión de la primera escuela que tienen los MISAP, la cuestión de la medicina, la cuestión del idioma, que ellos hablan de idiomas, no hablan como de lengua ni nada de eso, sino como de idiomas. Y ya no hablan tampoco de comunidad, sino como la palabra ahorita es pueblo. Entonces hablan de pueblos indígenas. Y en otras partes, que creo que es en Norteamérica, también ya trabajan en la noción de nación. Que digamos que ese es como el punto que tiene, digamos, aquí el CRI en cuanto a eso, ¿no? Ya de pueblo pasar, digamos, en algún momento a nación, que ya serían como dos cuestiones o dos fuerzas que son contrarias ahí, ¿no? Estado y naciones indígenas o una cuestión más intercultural, porque pues vemos que al CRI ya han seguido diferentes procesos, ¿no? Procesos campesinos que también han estado desde mucho tiempo ahí y procesos afros que también han estado mucho tiempo ahí, digamos, trabajando, pero ya han comenzado a conectar en esa cuestión de ser más interculturales en cuanto a eso. Y ya aquí es la parte de la producción artística, ya tomar, digamos, muchos referentes visuales, fotografías, porque no necesariamente, digamos, se trabaja en vivo, porque pues tenemos este recurso que ya es muy moderno y muy contemporáneo, que es la fotografía, pero pues también hay que explotarla, ¿no? No hay que ver adversamente, digamos, este tipo de cuestiones que se van desarrollando. Estos son los compañeros del Jardín Botánico. También otra compañera allá de San Fernando. Esto que vemos aquí, estos
que están aquí, donde está encima de la ollita, no sé si lo alcanzan a ver, estas piedritas, esto le dicen ellos pingus. Pues un compañero me hablaba acerca de los pingus que en cierta manera trabaja la cuestión de las tulpas en los NASA, que es como la cuestión de los ancestros, que representa la mamá, abuelo, abuela e hijos, o mamá, padre e hijo. Entonces hay como una representación también simbólica en cuanto a estos pingus. Y esos son como los pilares también de la comunidad, ¿no? Y pues que todo parte aquí desde la parte del fogón. Entonces digamos que es muy bonito y muy metafórico y muy alegórico ese tipo de representación que ellos tienen en cuanto a la cuestión que tiene que ver con su cultura. Eso también en San Fernando, en el Tulampillá. Como reuniones que se hacen. Estos fueron unos talleres que ellos están haciendo en ese momento, donde enseñaban a hilar la lana de ovejo para las mochilas. Entonces digamos que ellos también llevan procesos artísticos que desde las mismas necesidades de la comunidad van partiendo y se van desarrollando, ¿no? Y aquí pues estaban trabajando la parte del jardín botánico, que es el que también están haciendo en INSAR, en Río Sucio. Estaban haciendo una ponencia en la misma universidad, a la Cusreya, pues hablando acerca como del proceso que ellos llevaban, la cuestión de hacer un jardín botánico en uno de los primeros jardines botánicos aquí en Colombia indígena, y trabajar la parte, digamos, productiva a partir del turismo, con toda la cuestión que tiene que ver de la cultura de ellos y la tradición, y también con la parte natural también es, pues, que está muy conectada a la conmovisión de ellos, hombre y naturaleza. Esto es una charla de un encuentro que hubo el año pasado, que fue un diplomado, donde se trabajó la parte sociopolítica, tenía que ver ya con la cuestión de los jóvenes y como los procesos que llevan los jóvenes y los procesos que llevaron, digamos, los mayores en Guambía. Entonces hubo como una congregación de diferentes mayores que están acá, hablando, digamos, de los procesos que han llevado en el territorio. Y también hubieron otros invitados que vinieron de diferentes partes. Eso es lo rico que a veces hay de las universidades indígenas, en la UAIN y en la Misa Universidad, que también, digamos, hay una conexión con otros pueblos indígenas, entonces podemos encontrar que para esos días también fueron unas compañeras nahual a hablar sobre el problema que hay también con el narcotráfico en México. Había otra compañera que creo que era de Guatemala, que también era de los Xochitl, creo que es, un pueblo indígena maya, también hablando, digamos, como el proceso que tienen que ver con la parte comunitaria que ellos trabajan allá, la cuestión de que, por ejemplo, ellos hablan acerca de que, por ejemplo, el agua es un derecho, no es solo un derecho para las personas, sino un deber. Entonces, por ejemplo, ellos allá tienen que, la misma gente ir a buscar el agua, pero es un deber porque es un deber para poder pervivir, para poder seguir viviendo. Entonces, es como una cuestión muy loca ahí porque uno está acostumbrado a que el agua llegue a la casa y usted va y paga los recibos y ahí está, ¿no? Pero yo no, usted es la misma persona que está aquí, hace parte de la comunidad, tiene que hacer trabajo comunitario y también traer esos recursos que necesita para poder seguir viviendo, para poder seguir perviviendo en el territorio. Entonces, muy interesante todas esas miradas interculturales que hay ahí en cuanto a alrededor del fogón en la misma universidad. Y pues aquí ya estaban trabajando el profesor Fayad, pues la cuestión de cómo se iba a desarrollar el trabajo comunitario ahí en la misma universidad, que fue muy interesante. Ahí también se pudo trabajar con mamá, se me olvidó el nombre, mamá, creo que era una mayorcita que hay en el territorio, yo no me acuerdo bien si era el nombre de ella, se me escapa el nombre, pero es una médica tradicional y también una sabedora de las plantas medicinales que hay en el territorio. Entonces es bonito también encontrar eso de que pues hasta ahorita era la primera mayora que veía que era médica tradicional, porque normalmente uno ve médicos tradicionales, pero hasta el momento no había visto una médica tradicional. Entonces fue bonito también encontrar esa cuestión de la dualidad también pregnada en cuanto a la cuestión de la tradición en cuanto a la medicina. Y pues, de hecho creo que en el libro de Ulloa, el de Kipara, que es un trabajo que ya hace sobre los Embera,
ella habla acerca de la cuestión de que un mayor allá de los Embera hablaba acerca de que la medicina trabajada por las mujeres es bastante más fuerte que por los hombres. Entonces, creo que ahí también hay una cuestión también de la energía y la fuerza que tiene la mujer, ¿no? Porque la mujer, digamos, en la cosmovisión y todo eso es una dadora de vida. Entonces, la energía debe ser muy fuerte en cuanto a eso. Bueno, este es Chalo Loco, un compañero del Cauca, que también creo que es estudiante de la Universidad del Valle. Él hace, pues él trabaja la parte del MISAP, pero trabaja mucho la cuestión de lo contemporáneo. Y pues digamos que eso es como una cuestión ya lo tradicional con lo contemporáneo. Bueno, estas otras imágenes, un mayorcito que había allá, un médico tradicional, los 4 pingus, que son como los pilares de la casa. Una casa tradicional de los MISAP. Digamos que ahí alrededor de la casa también es redonda, porque uno de los compañeros de allá de Guambía me decía que tendría a ser redonda porque la energía fluye, la energía está constantemente girando en la casa. Entonces tiene que ver también como una cuestión de la armonía que tiene que haber dentro del hogar, ¿no? Porque, por ejemplo, en las casas que nosotros tenemos, pues todas las puntas son cuadradas, entonces la energía choca y es donde tiende a haber como un caos en cuanto a eso de la energía. Esta ya es una casa más tradicional, pero un poquito más. Este es el Tulampillá que hay en San Fernando. Y bueno, aquí hay otra parte importante, digamos, del proceso que son, pues tenía unos audios, pero pues esos audios están un poquito largos, entonces pues creo que no los presentaré. Y es la cuestión de tomar notas. Esto es, ya ahí hay un trabajo, digamos, desde la parte etnográfica, de la investigación, digamos, desde la parte artística, que es tomar, digamos, todo este tipo de implementos audiovisuales, de la parte de audio, que son como esas entrevistas que en mi caso, por ejemplo, yo las hago así, no hay una cuestión como muy estructurada, que haya, digamos, como preguntas que estén ya estructuradas, no. Es algo que siempre hacemos, digamos, desde los encuentros y el tipo de cuestiones que se hace desde el territorio, que es trabajar desde la palabra, ¿no? A medida que uno va palabreando alrededor del fuego, ahí en la tulpa, así mismo va surgiendo la palabra y así mismo va surgiendo todas estas cuestiones que uno quiere saber, ¿no? Entonces, digamos que esto ya es un cuaderno que tomé para tomar apuntes, para estructurar también la cuestión de los mapas mentales, que es algo importante que deberían de hacer también los artistas en cuanto a eso. Eso es parte vital del proceso, que es la cuestión, digamos, del fogón, trabajar con conceptos, ya la cuestión del nachap, también Nacup en el pueblo Misap. Y también hay qué es lo que se desprende de eso, que es la autoridad, la cuestión del bastón de mando, el idioma, el ser misal, la primera escuela, el derecho mayor, la tradición, usos y costumbres, lo que tiene que ver con danza, música, la medicina tradicional. Entonces, digamos, desde la parte de lo conceptual está el hogar o el religar. Eso es como un concepto ya más creo que es de la Real Academia que toma este concepto, que representa también, digamos, el fogón. Y aquí digamos que hay unas representaciones del fogón que utilizan ahorita mucho en Guambía, que es que es de suelo, que está en la parte derecha, vean, en la parte izquierda arriba, el que estoy señalando. Está el fogón con las 4 tulpas o con los 4 pingus, que desde aquí, desde el centro, también tiene que ver mucho con la espiral, ¿no? Que desde aquí parte la espiral hacia afuera del territorio. Y desde aquí también se parte la cuestión de que tiene que ver con el Nupirop, que es como el gran territorio, que es lo que nombran los MISAP, la casa tradicional, que es donde también está el fogón, y esta parte de acá ya es la que nosotros conocemos pues tradicionalmente en la parte campesina, que también quise agregarla ahí pues como una cuestión intercultural que hay también ahí, que es también nuestra primera escuela, es la primera escuela que tienen también muchas de las personas que son campesinas, es donde nosotros dialogamos con nuestros padres, nuestros abuelos, que nos cuentan sus vivencias. Entonces tiene mucha conexión con eso que tiene que ver con la cuestión indígena, que todavía pervive hasta el momento, y que pues es importante rescatarlo en cuanto a eso. Estos ya son, digamos, todo lo que son las notas que se sacan a partir de los textos que se han leído, el plan de vida de pervivencia. Hay otro libro que se llama La voz de nuestros mayores, que también es del pueblo Misap. Entonces, digamos que todo esto son notas que se van sacando y lo que van
teniendo relación con el trabajo que uno va realizando. Aquí ya hay como unas imágenes de lo de las mochilas, y la representación también que es muy importante, digamos, en cuanto al fogón. Y pues esos son pequeños bocetos que se van haciendo ahí, así como rayones que van surgiendo, como rapidito y todo eso, de cómo se va a ir implementando como esa cuestión de la talata. Bueno, hay diferentes conceptos que ahí ya están en ANRIP y que se van trabajando. Entonces, por ejemplo, la cuestión del yatul, esto es un boceto que representa eso. La casa tradicional del pueblo Mizar. Esto es una mayorcita, un dibujito de una mayorcita, pues ya como más elaborado, ya trabajando lo que es la parte del tejido, del hilado. Esto tiene que ver ya con lo de la cuestión del nacimiento, cuando se llevan y se chupan a los niños y todo eso, y se le hace el remedio a los médicos tradicionales. Entonces él estaba hablando de ese día de eso. Entonces quise representarlo a partir de este boceto. Aquí ya está la cuestión del tejido, que las mujeres después de los 7 años, pues ya comienzan a enseñarles como la cuestión del hilado, la cuestión del tejido. Entonces todo esto como que tradicionalmente se hacía alrededor del fuego, pues hay cosas que se han ido perdiendo y todo eso, pero pues creo que ellos han ido rescatando este tipo de cuestiones, ¿no? Acá hay otro donde le explica también la importancia del yatul, o la importancia también de la minga en comunidad. Entonces, todos estos palabreos, todo este tipo de cuestiones son cuestiones que parten desde el palabreo, desde la reunión, desde el religar. Entonces, todo eso tiene que ver con una cuestión del fogón. Entonces, pues, a partir de una palabra tan simple como el fogón se pueden desprender muchas cuestiones conceptuales que tienen que ver con la cosmovisión y cultura del pueblo. Entonces, otro falso grabado, también del ñi o la mujer. Los NASA hablan sobre el tai o el taitafuego, el abuelo fuego, que muchas veces no tiene un género, ¿no? Es mujer y hombre al mismo tiempo. Eso es algo también interesante ahí. Este ya es un bordado. Eso es lo que hay que retomar, digamos, en cuanto al trabajo artístico, ¿no? Esto fue una primera muestra en bordado que se realizó, donde está el tai fuego, ahí con grisecito ahí tratando de hacerle las canitas y todo eso, y los pingus y el fogón, y el fuego ahí en la mitad. Esta fue una mochila que estábamos haciendo con mi novia, donde también pues tratamos como de representar la cuestión del fogón ahí, con la imagen abstracta que hay. Bueno, este ya es el trabajo de grado que presenté en la universidad, que pues uno de los trabajos que estuvo ahí, pues lo presenté para el Festival de Ugarte, y pues que tuvo una mención, digamos, ahí en el festival. Entonces, esta es la voz de los silenciados, la representación crítica frente a los hechos de los falsos positivos en Colombia. Y bueno, aquí está también la cuestión otra vez de los referentes artísticos, partiendo desde la parte conceptual, artística, investigación, a trabajar la parte del tema que es, en este sentido, los falsos positivos. Entonces, estamos otra vez con los referentes visuales, artísticos, que es Oscar Muñoz con la cuestión del aliento, la cuestión de la memoria. Este es Pablo Van Gogh, que fue profesor de la Universidad del Valle. Pues lamentablemente no pude tener el placer de tener clases con él, pero pues muchos de los compañeros me decían que era un excelente profesor, que también aquí pues trabaja la parte del bordado, una cuestión como más vivencial, más fuerte, digamos, la imagen. Acá hay otros 2 bordados. Y otra es Beatriz González con Auras Anónimas. Es como esta cuestión de los cuerpos que se levantan cuando hay combates y todo este tipo de cuestiones. Trabajando como, digamos, la cuestión de los contornos y las siluetas en ese sentido. Entonces, y acá ya la cuestión de la fotografía también, que eso lo hacen a partir de, digamos, de audios y de conversaciones que hacen con personas, mujeres víctimas del conflicto armado. Es como capturar ese momento donde las personas sienten ese dolor o sienten como esa pérdida que han tenido que vivir, digamos, por cuestiones que tienen que ver con el conflicto. Este es Sudario de Erika Diette. Entonces, esos son como los referentes visuales. Otra es Memorias sobre machetes, que trabaja también la cuestión de un objeto que es el machete, y como esa cuestión, por un lado está la cuestión campesina, la cuestión que se utiliza en el campo diariamente, y también la cuestión, por otro lado, de las masacres, por otro lado, la cuestión de la violencia que puede representar también este objeto.
Y otro ya es Falsos Positivos, que es un documental muy recomendado, digamos, como la cuestión de los falsos positivos, la cuestión que tiene que ver con la seguridad democrática, el gobierno de Álvaro Uribe, donde pasó pues todos estos eventos de los falsos positivos y de las ejecuciones extrajudiciales. Y ya aquí los referentes conceptuales, el tema de ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos, memoria y violencia. Bueno, aquí traté como de desglosarlo, tratar de tener, digamos, un concepto de lo que eran las ejecuciones extrajudiciales, cuando se consuma, digamos, la privación arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado, con complicidad y tolerancia del mismo. Ya acá está de la Fundación para la Educación y el Desarrollo, que trabaja la parte de Soacha, donde fue que pasaron de los jóvenes que desaparecieron, encontraron ya en la parte de los Santanderes. Entonces, digamos como esa cuestión ahí esbozan mucho la cuestión de esos muchachos que fueron pasados como guerrilleros o como terroristas, para luego generar como esos positivos en la lucha contra el terrorismo, que era lo que se implementaba acá en Colombia con la seguridad democrática, y a nivel mundial con la ley patriótica que fue la que impulsó Estados Unidos en ese momento con Bush. Entonces era una cuestión de que ya había un concepto que era la cuestión del terrorismo. Bueno, aquí ya trabajamos la parte de la violencia con el eslabón CICEP, y el otro es con Galtung, que habla sobre la violencia directa, la violencia estructural, la violencia cultural. Violencia directa como esa violencia que nosotros percibimos, que es la más visible, que es la que explota o que es la que emerge cuando hay un conflicto entre partes o cuando hay conflictos en un territorio. Y hay otra que es la violencia estructural, que ya es la violencia sistemática, la violencia del Estado, la violencia de lo que está, digamos, detrás de todo eso, que son ya las que son invisibles, y la violencia cultural, que tiene que ver ya con las cuestiones del idioma, con cuestiones que tienen que ver con la parte artística y cultural, ¿no? Que eso es como menos visible, pero que está ahí. Simbólicamente eso se va construyendo. O sea, no es de gratis que uno a veces ve la imagen de los nazis, una imagen de la esvástica, la estrella de la esvástica, que era una representación de suerte para los pueblos orientales, pero que luego fue tomada con otra connotación y que hasta ahorita pervive ese símbolo. Si nosotros vemos una esvástica, pues nos va a suponer eso, o los neonazis, o una cuestión que tiene que ver también con lo contemporáneo. Entonces ahí en la cuestión, digamos, cultural también tiene que ver mucho con esa cuestión simbólica, que es ya pues en la parte de CICEP. Y la parte de la memoria individual y colectiva, que parte, digamos, desde las vivencias de uno, y que se complementa con las otras vivencias ya de lo que uno vive ya, digamos, en la familia y con la sociedad, ¿no? Que eso es lo que ya se va construyendo colectivamente. Bueno, y ya aquí la producción artística. Entonces ya es RHF+, que era el que comentaba la profesora al principio. Son en el Festival de Bugarte. Y pues esta es la primera muestra visual que hubo para Proyectos 4, que fue como la cuestión de implementar, digamos, el bordado, de conceptualizar también la cuestión que es también importante ahí de tener los apuntes. Cómo se va construyendo esa cuestión de por qué utilizo el parche, ¿no? Los parches son una referencia que tienen los soldados, que pues, lo utilizan mucho en sus camuflajes y todo eso. Entonces, como tomar ese implemento, ese elemento, es una obra mucho más conceptual, ¿no? Ese implemento que es el parche donde está el tipo de sangre, y tomar otro elemento, un símbolo como más bien construido, que es este F+, que sería como el significado de falsos positivos. Y utilizar también un color rojo para representar esa sangre, no directamente, sino como una cuestión más bien, no sé si decirlo metafórica, pero que está ahí ese elemento, digamos, como la cuestión de la sangre sin verlo directamente. Simplemente se insinúa, pero está presente. Y también no se utilizó parche porque digamos que los parches representan como una persona, ¿no? En ese sentido, pues para mí. Entonces ya los parches que no estaban son como personas que han ido, es como una ausencia que hay ahí. Entonces también hay un juego ahí también con la cuestión del lenguaje. Aquí ya hay unas construcciones en CorelDRAW, de cómo podrían ir los parches, bueno, cómo podría verse el bordado en el parche. Este de acá arriba sí es un parche de un
de un soldado que me facilitó el hermano de un compañero, un amigo. Otro tipo de parches, el tipo de sangre y el grupo sanguíneo y la cantidad o el porcentaje que hay en Colombia, ¿no? Entonces también ahí, digamos, traté como de, pues eso no es muy visible que se vaya a ver en la hora, ¿no? Pero de tener en cuenta esas cuestiones de cada tipo de sangre, cada tipo de grupo sanguíneo que hay, digamos, en Colombia. Y que ya pues la construcción del parche, que fueron unos 500 a 600 parches bordados que se realizaron para poder hacer la bandera. Y pues utilizar un sustrato, que también es una cuestión que tiene que ver con la búsqueda artística, ¿no? De ir a mirar los materiales, de ir a mirar qué texturas me sirven, ir a mirar los formatos. Entonces digamos que esta es una tela que ya estaba así, previamente estampada con ese tipo de pigmento que tiene el camuflaje, y encima de ellos pues se ponían los parches. Y ya los F+ que están ahí se realizan ya con una máquina de coser. Como una cuestión alegórica también es de trabajar esa cuestión sistemática que tiene la máquina, porque estamos hablando de algo sistemático en cuanto a la violencia. Entonces los parchecitos que sí representaban como los grupos de sangre se hicieron a mano, para que tengan eso que Walter Benjamin habla como la aura del artista, porque eso es algo que es como muy más humano, ¿no? más del hombre. Mientras que esa cuestión como la serigrafía, que es algo más mecánico, la máquina cosiendo y todo eso es algo como más sistemático, como es la guerra, como es la violencia. Entonces ahí también tiene esa cuestión de representar ese tipo de cosas. Esta ya la muestra en el Festival Bugarte, la mención. Y ya este es otro de los trabajos que presenté para ese trabajo, que es Pago con Sangre. Entonces ya aquí está la cuestión de trabajar otra vez los referentes visuales con las condecoraciones militares, los bocetos, que también es importante otra vez volver a la bitácora, al libro de artista o como lo quieran llamar. Y aquí ya es el trabajo, cada uno de los colores que se van trabajando, los colores planos, y aquí pues darle unos brillos con blanco y negro para generar, digamos, una cuestión como más pictórica, más tridimensional. Este es otro aquí de dotación. También se trabajó, digamos, el fondo blanco para darle como más notoriedad, digamos que lo importante no era tanto el fondo, sino lo que estaba representado ahí. Este es ya, digamos, como otro que es dotación. También trabajar, digamos, las armas, la cuestión de las botas, que es como todo eso de ahí parte la palabra dotación, como todo esto que, como toda esta, ¿cómo decirlo? Como todo esto que planteaban ellos ahí de ponerle todo este tipo de objetos que hacen parte, digamos, de un combatiente para prácticamente generar, digamos, esa escena y hacerlos pasar como guerrilleros, ¿no? Entonces, digamos, tomar como referentes visuales de todo eso. El parche del ELN, las FARC, el camuflado, los bocetos también. Entonces, digamos que hay una conceptualización ahí también en cuanto a trabajar algo figurativo, trabajar algo más, un poquito más simbólico, algo que haga pensar un poquito más a las personas, pero trabajarlo desde una cuestión de representación, no llevarlo tanto a lo conceptual. Aquí hay otros, aquí de dotación, y aquí está el proceso. Entonces cada uno de los colores, cómo se va trabajando cada uno de los colores, los marrones, los ocres, los negros, los verdes, el negro, el amarillo. Y aquí ya está el resultado final, darle los brillos al arma, las partes de las sombras, darle brillos, medios tonos y sombras también a las botas. Y ya pues digamos unas sombras aquí en el camuflado, que también llevo pues digamos un tiempo ir bordando cada una de esas partecitas que habían ahí en el camuflado para que diera como esa sensación de este objeto. Y ya el último, que es un poquito también más simbólico, trabajarlo desde una parte como más conceptual, es una mira y el mapa de Colombia y la palabra terrorismo. Entonces ahí llegamos otra vez, la cuestión de mirar que eso tiene que ver con una cuestión militar, conceptual. El croquis de Colombia, que también hace parte del logo de las FARC, o esta parte que lo representa a ellos, desde una parte gráfica. Entonces, digamos que usted donde vaya y todo, si ve ese símbolo aquí en Colombia, sabe que tiene que ver con la cuestión de las FARC.
Aquí ya una cuestión ya más figurativa, trabajar bocetos que también están en la bitácora. Pensé trabajarlo primero con la cuestión de las FAREP, pero digamos que en ese momento, trabajando lo de la seguridad democrática, ya no hablaban solo de FARC o de ELN. A nivel nacional y a nivel internacional se hablaba de terrorismo. Entonces quise más bien utilizar esa palabra porque esa es la palabra que ya se comenzaba a trabajar en el lenguaje y que ya comenzaba a repercutir de ahí para adelante, ¿no? Entonces ya no hablamos solo de un grupo subversivo, sino que hablamos también de terrorismo. Y la mira también tiene que ver con esa cuestión de que todos somos objetivos militares a nivel nacional. Si estamos en contra de un Estado, si estamos en contra de alguno de los Estados, cualquiera de nosotros puede ser tachado como terrorista. Entonces ya no es una cuestión de guerrilla ni nada de eso, sino que si un campesino sale a protestar, es terrorista. Si un afro sale a protestar, es terrorista. Si un indígena sale a protestar, es terrorista. Entonces una cuestión ya que está en el lenguaje, ya tiene que ver con cuestiones de violencias estructural y también cultural o simbólica. Y ya es el trabajo artístico, cómo se va rellenando. Utilizar otra vez la cuestión del rojo, que tiene que ver mucho con la cuestión de la sangre. Bueno, estos son los trabajos que quería mostrarles, que aquí pues ya están como tomando forma, otra vez a la bitácora, empezando otra vez. Entonces, se plantea una pregunta, ¿cuál es la importancia de la política? ¿Cuál es la importancia de fortalecer las manifestaciones artísticas como permanencia de la cultura y herramientas de lucha política? Bueno, eso ya tiene que ver con lo que estoy haciendo ahorita con la tecnología de multimedia, el SENA, que ya tiene que ver como con las cuestiones de las redes sociales y la multimedia, cómo también fortalecen esas luchas políticas. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, en la página del CRIT que ahorita están trabajando mucho la parte audiovisual. En estos días estaba viendo el himno de la Guardia, que ahorita pues han sacado material muy interesante audiovisual. Entonces pues como esa trabajar la cuestión de la técnica y la tecnología, cómo lo están implementando también en las comunidades, los movimientos y los pueblos también. Y cómo es importante esa cuestión multimedia en la difusión de la cultura de los pueblos, que eso es algo que tiene que ver ya con la memoria. Si no hay cultura, entonces, ¿a qué apuntamos nosotros? ¿O qué es lo que tiene que pervivir? Si eso es lo que se parte. Entonces puede haber lucha política, pero si no hay una cuestión ideológica, si no hay una cuestión de cosmovisión, si no hay una cuestión cultural ahí, qué fortalecer, qué enriquecer o qué resguardar. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando en ese sentido? Y ya aquí, pues, se trabaja la cuestión del bastón. Entonces, el bastón, está la imagen aquí, como una cuestión de autoridad, territorio, unidad y gobernanza, que son muchos conceptos que trabajan en la parte política, que lo hemos trabajado con el grupo de Uramba, se han discutido a veces con eje sociopolítico y que se ha trabajado, digamos, en comunidades. Entonces se ha ido, digamos, a trabajar ese tipo de cuestiones que ya tienen que ver con la parte organizacional, con comunidades afro, con pueblo indígena y también campesino. Este es otro, este es el de los falsos positivos. Entonces aquí vemos también ejecuciones extrajudiciales, la cuestión de los mapas mentales es muy importante, la cuestión del parche, digamos el momento, el contexto histórico, que todavía está vigente, ¿no? Porque la cuestión de los falsos positivos otra vez toma fuerza con el gobierno de Duque. Eso ya tiene que ver con la cuestión de la pandemia, este ahorita acá. Y estas son como las cuestiones que estaban vigentes también en ese momento. La muerte de líderes y lideresas sociales, desalojos en Cali, muerte de, bueno, un médico tradicional indígena que fue quemado en Guatemala por una secta cristiana. Entonces, como esa cuestión también del chivo expiatorio, ¿no? O sea, se mata una persona, se sacrifica para poder solventar una crisis que es mundial, que no tiene nada que ver con eso ni con la cuestión tradicional de los pueblos indígenas. La desobediencia policial, también está la cuestión de las comunidades negras que fueron azotadas acá en el oriente de Cali, los compañeros que fueron asesinados pues como en esa parte de allá, y el abuso policial que está también, digamos, vigente eso pues hasta ahorita están discutiendo ese tipo de cuestiones políticas. Y pues aquí algunos bocetos que tienen que ver ya también con la cuestión de tomar esto del abuso policial, con esa cuestión de lo militar también como con esta cuestión de
reclutamiento de los niños, ¿no? Porque eso no solamente es de la guerrilla o de los grupos subversivos, eso también tiene que ver con una cuestión del Estado, ¿no? A nosotros desde pequeño, de hecho, cuando yo estaba pequeño recuerdo que había un programa de televisión que llamaba Hombres de Honor. Es una forma de persuadir a los pelados para que vayan al ejército. Entonces ahí está también esa cuestión de la violencia cultural. Desde pequeño nos están enseñando que nosotros tenemos que ser soldados. Colombia es un estado, es un estado prácticamente militar. Nosotros producimos militares para todas las partes del mundo y han estado en muchas guerras. Entonces esta cuestión de la policía no es algo nuevo y es algo que está vigente y ha estado siempre ahí en discusión. Desde pequeños, de hecho, muchos de nosotros pueden haber también tenido la cuestión de querer ser militar en algún momento. Y eso es lo que nos metían en el discurso también. Y en el colegio, como nos enseñan y todo eso, también es lo mismo. A nosotros nos ponen a hacer filas, que tienen que estar bien derechito, que tienen que formar de tal forma y todo eso. Entonces, como que ese adiestramiento y esa cuestión de reclutar empieza desde muy joven. A los 17, 18 años ya uno lo están reclutando por acá. Ustedes por acá en los barrios populares a veces hacían esas zonadas y en los pueblos también rurales se llevan a los pelados para que fueran a prestar servicio. Entonces, esta cuestión del reclutamiento es parte y parte, ¿no? Lo mismo. Esta es otra imagen que tomé también de una niña reclutada. Y pues, esta es como la imagen final. Entonces, ese sería como todo lo que les quería presentar el día de hoy. Y pues ya, profe, le abro la palabra para ver si se puede hacer un palabreo, si es posible. Muchas gracias. Michael, muchas gracias a ti por esta conferencia, por contarnos en qué van tus procesos y tus proyectos. A partir de este momento, como dice Michael, se abre el palabreo. El que quiera participar, el que tenga alguna pregunta, algún comentario para Michael a partir de lo que hemos visto hoy y de su participación, pues como en estos distintos roles, sobre todo desde la perspectiva de Michael, que es un licenciado en artes visuales y que ha tenido dentro de su producción la posibilidad de propiciar procesos de arte comunitario, que me parece pues que ha sido una fortaleza muy grande en tu proyecto. En ese sentido, no sé si alguien quiere escribirnos al chat o quiere participar haciéndole la pregunta a Michael. Sí, de hecho te quería comentar si es posible, pues el que quiera hablar y que tenga micrófono lo puede hacer pues Sí, lo directamente. puede hacer, claro. Por ahí va el compañero Diego, que está en territorio indígena, compañero de la surcolombiana. Saludos, compañero que está en territorio NASA. No sé si Angélica Mariet sigue conectada, que me estaba ahora haciendo como algunas preguntas. Bueno, Agosto, me parece un trabajo muy importante que se lee de la mano con procesos como el de las tejedoras de Mampuján. Narrar y construir la memoria. White Hailing me preguntó si planea seguir construyendo en arte textil o derivas más a otros medios. Sí, pues la idea es seguir trabajando en la parte textil, ¿no? Pues hace poco después del voluntariado que hicimos en Río Sucio y todo eso, pues he estado trabajando, digamos, la parte del tejido también, que fue algo que fui aprendiendo también de mi novia, entonces como que de esa parte también se está trabajando, entonces como incorporar también esa parte del tejido y seguir trabajando también el bordado, que pues hace parte también de las comunidades indígenas, ¿no? Porque pues eso es algo, es como una premisa que hay en el trabajo, ¿no? Me llama mucho la atención la cuestión de los pueblos indígenas y digamos que aprendiendo, estando en territorio y todo eso, se aprendió mucho, digamos, esa cuestión de la organización que han tenido ellos, ¿no? Entonces, el trabajo es fortalecer ese tipo de cuestiones que tienen que ver con el bordado, seguirlo trabajando y tratar de irlo mejorando también, que eso es lo que se está haciendo ahorita, trabajando mucho lo que es dibujo y pintura y seguir desarrollando eso desde la parte del bordado. En ese sentido, Michael, mientras alguien más genera pues como una participación, yo que tuve la oportunidad de asistir a tu
sustentación de trabajo de grado, allí se presentó un momento muy bello y es en relación a que ese aprendizaje sobre el tejido, digamos que es una herencia maternal, el papel que tu mamá ha jugado en ese aprendizaje, que nos hablaras un poco de eso. Ah, sí, esa fue la mención que hice, se me pasó hacerlo hoy, sino que es que a veces los nervios lo cogen y... Pero sí, tiene que ver como una cuestión de aprendizaje en cuanto a lo que uno va viviendo, ¿no? Por eso les mencionaba que la cuestión del foco no es como un interés que sale así como de la nada, ¿no? Es una cuestión que ha estado, digamos, muy arraigada ahí, muy presente en la memoria, que tiene que ver con mucho con la cuestión de esto de la memoria. Y la cuestión del bordado tampoco es de gratis, no es porque un día me dio por bordar y ya empezó eso, no. Eso tiene que ver también con una cuestión que es con algo familiar, que es como con la cuestión de que mi madre, pues cuando estuvo joven y todo eso, pues aprendió, digamos, este arte y que yo de niño pues iba pasando los álbumes que ella tenía y que iba mirando pues como todo este tipo de figuras, todo este tipo de texturas, todo este tipo de cuestiones que uno trabaja mucho en la academia de la parte artística, ¿no? Porque cuando uno entra a la universidad y todo eso, comienza a trabajar eso. Lo primero que trabaja en proyectos, creo que es uno o dos, la cuestión de textura, la cuestión de mirar los materiales, la experimentación con este tipo de materiales. Entonces, digamos que eso es importante a la hora también del discurso en cuanto a la parte artística, porque el dibujo, la pintura, el bordado, hacen parte también de ese discurso, ¿no? O sea, no se borda solo por la cuestión de bordar. O sea, usted dibuja o hace este tipo de desarrollo técnico, es porque hay una relevancia y porque hay una historia y porque hay algo que contar también a partir de esas puntadas, de ese dibujo, de esa pintura. Entonces, digamos que desde la parte mía, pues se trabajó desde la parte histórica de mi mamá que realizaba este tipo de bordados y que puede, pues, digamos, percibir desde la infancia todo este tipo de materiales, todo este tipo de texturas. Entonces eso enriquece mucho la cuestión artística también ahí y fortalece, digamos, el discurso también. No sé si alguien más quiere hacer, como parte de este diálogo, quiera elevarle alguna pregunta, comentario a Michael. Creo que por allá hablar un compañero. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Dale, mucho gusto. Yo quería hacer una pregunta a Michael, un poco, digamos, acerca de lo que hablaba, manifestaba ahora de la formación, digamos, que se imparte en las escuelas, en los colegios. Digamos que se hablaba acerca de cómo se militariza de alguna manera la formación académica, ¿no? Que digamos, detrás de esos contenidos, digamos, como curriculares, o esos planes de estudio que a veces están pensados también para los territorios, pero que en el momento de uno acercarse a esas realidades, uno logra ver, digamos, en gran medida cómo esa militarización está también detrás de todo eso, a pesar de encontrarse en territorios, pues, que se piensan de alguna manera una vida en equilibrio y en armonía, ¿no? Entonces quería como saber un poco de, digamos, como el arte en este caso, como digamos, como un espacio también político, cuál, digamos, debería ser la orientación frente a estas realidades, sobre todo eso. Quería como eh, contextualizar ese panorama como para poder decir, bueno, aquí hay también, digamos, una presencia artística que, digamos, culturalmente es muy rica también, pero, digamos, ¿cuál sería, digamos, la orientación política digamos, para este espacio artístico en una realidad, pues, que es eminente, ¿no? O sea, que en gran parte las instituciones también forman a ser parte de esa otra realidad nacional. Pues es que la parte de educación es muy complicado, ¿no? Yo creo que lo hemos hablado
con el profe Juan y con otros compañeros, pues creo que del eje sociopolítico y también de Uramba, es complicado esa cuestión de la parte de educación formal, ¿no? Porque en algún momento se planteaba la cuestión de que, creo que también en una clase de conocimiento con el profesor Fayad, se plantea la cuestión de que o sea, los pensum que trabajan o el currículum que se trabaja en los pueblos indígenas, se habla mucho de la cuestión cultural y la cuestión que tiene que ver, digamos, con cada uno de sus pensamientos, la cosmovisión y de su cultura, ¿no? Pero que a la hora de implementarse y todo eso, pues realmente se sigue teniendo en cuenta lo mismo de siempre, ¿no? Entonces uno ve que no hay ninguna conexión entre ciencias sociales, ciencias naturales, la misma parte artística, lengua castellana y matemáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo vi una vez un compañero que fue a hacer una exposición acerca de los números matemáticas de anaconas. Y entonces él decía que pues que se medía con las manos, ¿no? Que esto es una medida, que la cuarta la mano y que con el brazo y los caminos, pues con todo el brazo estirado, que se marcaban los caminos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo decía, pues esa conexión está muy vigente también porque yo me acuerdo que donde mi abuelo también, y en muchas partes campesinas también utilizaban el mismo método. Entonces yo decía, bueno, pues eso no es exclusivamente solo los yanaconas, porque hay muchas cosas que están pregnadas de una cultura a otra, ¿no? Pero entonces eso no se ve muy conectado a la cuestión que tiene que ver con los pensum. Entonces matemáticas no se le enseña eso. Había otra cuestión que decían que, por ejemplo, en ciencias naturales se habla de cuestiones de lo orgánico y lo inorgánico, ¿no? De los seres inertes. Entonces, decía alguien por ahí también de una comunidad bueno, la misma persona decía que para los pueblos indígenas no hay algo inerte. Si ellos ven, por ejemplo, algo que tiene que ver con la naturaleza, una piedra, todo este tipo de materiales y todo eso, pues hacen parte también de algo que está vivo. Entonces no son seres inertes. Entonces eso va mucho en contraposición a la cuestión que tiene que ver ya con lo cultural. Entonces esa es la problemática que hay ahí en cuanto a eso, ¿no? No se les enseña desde las necesidades que hay, ¿no? Porque uno trabaja con la comunidad es a partir de esas necesidades que hay, ¿no? Pues si una comunidad no tiene necesidad de la parte artística, pues es como complicado uno podérselo meter a la fuerza, ¿no? Porque sería lo mismo que está haciendo el Estado, imponer las cosas porque sí, ¿no? Otra cosa es que usted abra espacios que sean así. Por eso es que yo creo que la UAINI y la misma universidad de aquí en adelante pueden ser centros de pensamiento importantes, y que yo creo que deben impulsar el tipo de centros de pensamiento a nivel comunitario de los pueblos, pero que no sea como con la parte formal de la educación, porque para mí ese tipo de cosas chocan siempre. Yo estaba dando clases por acá en acelerados y en colegios así pequeños, y uno ve que eso choca mucho porque los pelados no prestan atención o no están interesados en este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, uno les habla de que bueno, les va a enseñar inglés, entonces que el verbo to be, que bueno, ser y estar, que se plantea ya, todo ese tipo de cosas, estructuras y todo. Y los pelados hacen eso a mala gana. Entonces uno les dice, bueno, venga, les hablo de miren lo que traje hoy. Entonces, por ejemplo, una vez yo aquí en el acelerador que estaba trabajando, le llevé una mochila y la llevé con coca. Entonces yo llegué y les compartí la hoja de coca, yo dije, bueno, esto lo utilizan para tal cosa, tiene que ver con cuestiones ya culturales, ayuda también a la cuestión del pensamiento, y comencé a hablarles sobre ese tipo de cosas. Y ellos prestaban más atención a este tipo de diálogos, a este tipo de palabreos, que cuestiones que tenían que ver con la clase. Porque ellos ya están muy bombardeados con este tipo de cuestiones y son cuestiones que no están arraigadas a nada de lo cultural. No sé, a nosotros pocas veces nos enseñaron en el colegio alguna cuestión que tenga que ver con lo cultural. Y muchas veces ninguna de las materias están conectadas, como pues lo hacían, digamos, los griegos que estudiaban varias cosas, pero todo estaba conectado una cosa con la otra. Entonces, por ejemplo, miremos, por ejemplo, el caso de lo que estoy planteando yo aquí. Yo estoy trabajando desde la parte artística, no soy politólogo, ni filósofo, ni teórico, pero estoy trabajando algo que tiene que ver con la parte de las ciencias sociales y políticas. Entonces, ¿por qué no se puede conectar algo que tiene que ver con eso, con el arte?
Otro compañero trabajó una vez algo que tenía que ver con algo electrónico. Aún en la universidad y en la facultad no le enseñan electrónica, no le enseñan a programar. Usted tiene que mirar como investigador y como artista, tiene que ir a buscar por otro lado. La formación política o lo que he aprendido en la parte política y en los otros grupos fue algo que recurrió de una necesidad. Y desde la academia muchas veces no se tiene en cuenta eso, ¿no? Porque, por ejemplo, a nosotros se nos impone estudiar tal y tal cosa. Entonces vamos a ver lo contemporáneo, vamos a ver lo de Grecia, vamos a ver lo del Renacimiento, vamos a ver... Pero ¿qué conexión tiene eso con la parte de acá? Porque todo ese florecimiento de la pintura, el Renacimiento y todo eso estuvo avalado por una cuestión de saqueo y de explotación aquí en América y en África. ¿Eso se lo enseñan a los niños? No. Por ejemplo, ahorita la gente no le da importancia a la cuestión que pasó con lo de la estatua del Alcázar por lo mismo, porque se desconoce muchas veces quién fue ese señor. Entonces le dicen, no, pues él fue el que fundó Cali, fundó el Popayán y tal cosa y tal otra, y que fueron los que llegaron acá y conquistaron. Entonces, pero realmente las atrocidades de ellos no las muestran ni nada de eso. Entonces hay, digamos, una desconexión total de una cosa con la otra. Y yo creo que ahí el enriquecimiento se tiene que hacer es en otros espacios. Y por ejemplo, el trabajo del fogón a mí me parece fundamental, porque de hecho la profesora Diana quedó, pero después del trabajo de grado que se hizo la sustentación y todo eso con el profesor Juan, que fue el tutor del trabajo de grado de la tesis y los compañeros que habían ahí, unos compañeros del grupo y otros compañeros del cabildo, se hizo un palabreo al lado de la tulpa, que queda por ahí al lado del coliseo, se prendió el fogón y creo que ese era el espacio que estaban haciendo y estaban trabajando ellos después de que pasó eso. Entonces los encuentros ya no eran un salón cerrado, sino alrededor del fuego. Y es bonito uno ver porque es que ahí fluye la palabra alrededor de esa energía y esa armonización que hablan ellos, ¿no? Esa es una forma como más amena de poder aprender. Entonces, si a nosotros los pueblos mismos nos dicen, desde la parte teórica y lo que uno ve en los territorios, de que el fogón es la escuela, ¿por qué no se puede implementar ese tipo de espacios en las escuelas? ¿O por qué no se puede hacer una casa común, pero que se trabaje desde una parte ya que tenga que ver muy extracurricularmente? Porque eso a veces choca es muy difícil eh, pegar una cosa con la otra. Porque a uno como profesor, a usted también le dicen ciertas cosas que tiene que ver, unos ciertos parámetros que tiene que seguir. Entonces usted puede querer hacer muchas cosas. Quiero trabajar esto, de lo sociales con lo artístico, y lo de otro. Pero a la hora de que usted tiene que rendirle también cuentas a su patrón, entonces usted tiene que rendirle a la universidad, tiene que rendirle cuentas, tiene que rendirle notas, tiene que rendirle las calificaciones. En el colegio es lo mismo. A usted le dan un currículum, le dan objetivos, usted tiene que cumplir los objetivos. Entonces ahí es donde está el problema también, que ahí tiene que reestructurarse eso si quiere hablar aquí de interculturalidad en Colombia. Pues eso es como lo que yo pienso en ese sentido. Por aquí, Michael, hay unos aportes de Alejandro Garzón que dice la interdisciplinariedad es importante en la pedagogía y la educación. La educación actualmente no debería ser lineal, rígida y específica y mucho más cuando se refiere a los aprendizajes en una cultura. Y de otro lado, Ecología del Saber dice la academia homogeniza el conocimiento, por lo general la educación básica y media. Sí, eso sí es verdad. Entonces, pues ahí está la cuestión de como los puntos que uno puede ver, digamos, desde la parte de investigación y lo que puede como percibir en ese sentido, ¿no? Entonces, como les decía, por ejemplo, yo veo que este tipo de universidades que van por otro rumbo pueden ser, digamos, una mejor salida a esa cuestión, ¿no? Y otra cuestión que tienen los pueblos indígenas es que son tradicionalmente orales. Entonces muchas veces en ellos choca la cuestión de la escritura. Por ejemplo, a mí me cuesta. A mí a veces el profesor Juano me dice escriba. Y uno pues en arte se escribe, ¿no? Porque uno igual en la licenciatura no ve cosas que tienen que ver con la parte teórica, ¿no? Pero a veces es como muy difícil propensar a hacer ese tipo de cosas cuando la formación de uno es también en la parte visual, ¿no?
que tiene que ver mucho con la representación y con la imagen. Pero pues, digamos, desde ellos, para los mayores y todo eso, ya choca la cuestión que tiene que ver con la cuestión escrita o oral, ¿no? Porque ya eso hace parte de su cultura. Entonces es difícil uno implementar un tipo de educación que tiene que ver con, con algo escrito, que es lo formal, que es la educación formal, a algo que tiene que ver con sus tradiciones, que tiene que ver con algo vivencial, ¿no? Porque es que nosotros, de hecho hay discusiones que ha habido del profesor Vite, cuando da semiótica. Él nos habla de que hay harto estudio y todo eso sobre la parte del lenguaje escrito, pero ya el lenguaje corporal, del lenguaje que tiene que ver con la imagen, la representación. Entonces está ahí, por ejemplo, en la parte de semiótica, creo que todavía no lo han trabajado, o lo han trabajado muy poco. Y esa cuestión que tiene que ver con cuestiones corporales, con cuestiones de la representación, también hacen parte del lenguaje. Y en la escritura y en la historia está eso. Se han trabajado desde pictogramas hasta algo más abstracto que tiene que ver con los idiomas que vemos que la mayoría de las representaciones que vemos de las letras ya no tienen ninguna conexión con lo que tenían anteriormente porque se han comenzado a sintetizar, ¿no? Los idiomas. Pero para ellos es diferente. Por ejemplo, en Guambia ahorita están comenzando a revitalizar la cuestión de utilizar los símbolos en el idioma. Y eso es interesantísimo, uno ver que ellos comienzan a escribir con pictogramas, con cuestiones que tienen que ver ya con símbolos. Y eso, una vez yo les decía, hicimos un trabajo una vez con los de la misión universal, los muchachos, una cartografía social, que es algo como, que tiene que ver como, pasa a ser como una infografía, entonces la representación de imagen y todo eso. Entonces, entonces yo les decía, le impulsaba, bueno, trabaja en la parte de la historia, trabaja en la cuestión de que tiene que ver con la dualidad entre hombre y mujer y lo que tiene que ver esa conexión con el fogón. Y eso salieron unas imágenes muy interesantes. Entonces yo le dije, pero por ejemplo, no escriban, porque por ejemplo en muchas de las obras artísticas que hemos visto del medioevo, había mucho la cuestión de utilizar las letras, de utilizar tipografía, de utilizar caligrafía y todo ese tipo de cosas. Entonces yo le digo, pero no utilicen el lenguaje español. Ustedes ya prácticamente están construyendo una forma de escritura. Entonces utilizan en su trabajo que están haciendo de representación esos pictogramas. Entonces no escriban solo en su idioma como se escriben con las letras normales, sino que escriban con los pictogramas que ustedes están trabajando. Y eso enriquece y favorece más esa cuestión que tiene que ver con lo cultural, ¿no? Michael, y ya para cerrar por aquí te voy a leer unas últimas preguntas que te hace Icaro. Dice, hola Michael, ante todo felicitaciones por tu trabajo y tengo un par de preguntas para ti. ¿Qué estrategias crees que podrían implementarse desde el arte para enseñar conocimiento ancestral sobre los pueblos indígenas? Esa es una. La otra es, ¿compartir este tipo de saberes podría tener algún tipo de influencia en los modos de ver la vida dentro de esa actualidad occidentalizada? Te voy a repetir la primera. ¿Qué estrategias crees que podrían implementarse desde el arte para enseñar conocimiento ancestral sobre los pueblos indígenas? Pues yo creo que lo importante ahí es tener en cuenta las necesidades que tienen, ¿no? El interés que tienen las culturas y su sentipensar. Porque ya ahí parte, digamos, un trabajo etnográfico del artista de conocer, ¿no? Por ejemplo, Ulloa decía en su libro que ella cuando entró la primera vez allá al territorio indígena no sabía nada de ellos. Y le dijeron, bueno, devuélvase y cuando conozca algo y que nos pueda aportar a nosotros, entonces vuelve. Entonces, digamos que ahí, para poder implementar, digamos, esa cuestión artística, tiene que uno tener en cuenta las necesidades de la cultura. Y eso de la única forma que se hace es trabajando con la comunidad y mirando qué es de lo que uno aprendió que se le puede aportar a ellos. Por ejemplo, pues yo decía, cuando fui allá y todo eso, pues estaba más que todo como trabajando desde la parte etnográfica, desde las ciencias sociales, no como artista. Cuando ya hice el trabajo con ellos, que comenzamos a ver que ellos ya comenzaban a darle forma en un sustrato a toda su cosmovisión, a todo lo que ellos pensaban y miraban desde lo que han aprendido allá y desde su cultura. Entonces yo dije, bueno, y hay cosas que no recordaba, ¿no? Como por ejemplo cuestiones de dibujo, lo de las sombras, luces y todo ese tipo de cosas.
la parte de pintura, de mezclar los colores. O sea, muchas cosas que se van olvidando porque uno se va como yendo por otro lado. Entonces yo dije, bueno, es importante, digamos, también el desarrollo técnico y artístico, ¿no? Porque uno a ellos no les va a ir a enseñar algo que, pues ellos que son tan apegados como a la cuestión oral y a la representación, uno no les puede solo ir a trabajar algo que es muy platónico, que es lo conceptual, ¿no? El arte conceptual, porque yo creo que tampoco lo van a entender mucho, ¿no? Bueno, si realmente nosotros hay discusiones en artes que todavía están vigentes y todo eso que nosotros a veces no entendemos el arte conceptual ni contemporáneo, ahora es una enredada feísima para ellos allá en un territorio poderles enseñar eso. Pero, por ejemplo, el compañero que hablaba ahorita, que está ahí en el territorio NASA, allá trabajan el día el día que uno se presenta para lo de la convocatoria que ellos hacen en Jambaló, ellos trabajan 3 técnicas. Desde 3 técnicas se hace la prueba. O sea, eso prácticamente como, ese día nosotros éramos como si estuviéramos presentando nosotras a la prueba de la universidad. Entonces, por ejemplo, estaba dibujo, pintura y escultura. Entonces le pasaban plastilina para hacer algo que tuviera que ver con la cuestión de representación. Le daban otra cuestión que tenía que ver también con lo artístico que uno a veces hace en los proyectos o en los talleres, que es trabajar a partir de un tema, un concepto. Entonces estaban conceptos de unidad, territorio y no me acuerdo cuál era la otra palabra. Entonces a partir de eso, ¿cómo puedo trabajar yo eso a partir de la representación artística? Entonces, por ejemplo, hay autoridad también. Entonces la autoridad está en el bastón. La unidad está en el fuego, en el fogón y en la dualidad entre hombre y mujer. Entonces, a partir de todas esas cuestiones conceptuales y artísticas, uno puede comenzar a construir algo, digamos, para ellos. Pero uno tiene que tener en cuenta la parte de las necesidades que tiene cada comunidad y cada pueblo. ¿Qué es lo que quieren comunicar? Por eso yo les daba el ejemplo de lo que pasaba ahí con lo de las tejedoras de Mampuján o allá en Valparaíso. Ellos allá empezaron a hacer ese tipo de cosas por necesidades que la misma comunidad tuvieron. Entonces, por ejemplo, si usted puede enriquecer eso artísticamente, entonces puedes trabajar la parte del dibujo, todo lo que tiene que ver con sombras, pintura y todo eso, a partir de lo que tiene que ver con la temática. Porque para ellos lo más importante es comunicar eso, ¿no? Y trabajar la parte, digamos, como desde la interdisciplinaridad también, ¿no? O sea, trabajar todo lo que tiene que ver con arte, con otras cosas. Y eso lo ha hecho uno cuando uno estaba pequeño. En biología no le enseñaban a pintar cosas de la naturaleza y todo eso, y la naturaleza tiene que ver con las cuestiones indígenas. Ellos perviven en el territorio, ellos protegen el territorio. Las matemáticas, como decía el compañero, tienen que ver con algo también que es fáctico. Entonces, todas esas cuestiones tienen que ser interdisciplinarias, tienen que ser transversales. Yo creo que por ese lado es que va la cuestión de estructurar algo que tiene que ver con la educación. Se me olvidó cuál era la otra pregunta. La otra dice, ¿compartir este tipo de saberes podría tener algún tipo de influencia en los modos de ver la vida dentro de esa actualidad occidentalizada? Yo creo que sí. De hecho, creo que eso es lo que planteaba a veces en los grupos de que me parece que es importante, porque yo creo que, a lo que apunta, digamos, por ejemplo, las organizaciones indígenas y pues como es, digamos, dando ejemplo, digamos, al CRIP, Guambía, pues Guambía se ha comenzado a abrir más a las personas de afuera porque por cuestiones que tienen que ver con esa occidentalización, los mayores se habían relegado, bueno, se habían resguardado mucho las cuestiones que tienen que ver con su cultura y de hecho eso todavía pervive en el territorio. Entonces, pues, por un lado los NASA muestran mucho lo que tiene que ver su cultura, por otro lado los MISA son un poquito más hacia adentro, pero ese hacia adentro también se está viendo que ha perjudicado, digamos, el territorio porque los pelados, por ejemplo, en la charla que hubo del diplomado decían que los mayores no los tenían en cuenta ellos. Entonces, es complicado uno ver de que ellos se guardan esa sabiduría, pero a medida que vaya muriendo cada uno de esos fuegos o cada uno de esos Nakut que están cada uno de los mayores, pues se va a perder todo ese conocimiento que ellos tienen en medicina, en cuestiones culturales, en la partería, en todo este tipo de conocimiento. Entonces, digamos que la parte artística es parte de lo que se puede rescatar con eso. Y es algo que se puede mostrar también hacia afuera.
Entonces, por ejemplo, yo le decía a los compañeros que sería interesante uno trabajar eso desde la parte comunitaria también acá, porque hay cuestiones como las guardias, que uno ya ve guardia campesina, bueno, desde hace rato no se ve eso, pero está la guardia indígena, está guardia campesina, está guardia cimarrona y palenquera. Tú no ves que eso se conecta con cuestiones que tienen que ver con otras culturas y de ahí es que parte la cuestión de la interculturalidad, que es, yo creo que es hacia donde apunta el CRIP, que el CRIP nació como algo que tenía que era más por la vertiente de la parte campesina y se fue transformando en algo indígena. Entonces, yo creo que el arte puede ser algo importante en cuanto a eso de poder transversalizar y de interdisciplinaridad en cuanto a otros conocimientos. Entonces, yo creo que por ese lado va la cuestión. Bueno, Michael, pues te agradecemos mucho este espacio, que nos hayas compartido tu trabajo y sobre todo que se hubiera dado como la posibilidad de este diálogo, de este palabreo con las personas que nos acompañaron. A todos les deseo una muy buena tarde. Apenas tengamos la grabación, se la comparto a Michael para que la pueda difundir entre las personas que le acompañaron hoy, que son conocidos tuyos. Y si no, para quienes quieran buscar la página, el canal en YouTube de extensión de la Facultad de Artes Integradas, ahí se están depositando todas las charlas de lunes con las artes. Michael, muchas gracias. Te deseo mucha prosperidad y mucha suerte en esos proyectos maravillosos de los que eres partícipe y líder. Y bueno, a todas las personas que estuvieron hoy conectados hasta el final, les deseo un muy buen día y hasta pronto.